¿Qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, el espacio semanal del noticiero científico y cultural iberoamericano de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Calentamiento global, pérdida de la biodiversidad, agotamiento de los recursos naturales son tres manifestaciones de un mismo problema: la enorme inequidad que no solo arremete contra el planeta en general, sino contra grupos específicos de la población. Tal es el caso de las mujeres. ¿Por qué están ellas entre las principales víctimas de la crisis ambiental que enfrentamos y al mismo tiempo son un faro para nuestra supervivencia? Desde España, Yayo Herrero nos ayudará a responder esta pregunta. Ella es antropóloga, ecofeminista y actualmente preside el Foro Transiciones, una iniciativa que conecta a la ciudadanía para un cambio ecosocial. Pero antes de iniciar la conversación de hoy, los invito a conocer lo más actual en materia climática alrededor del mundo. Los huracanes son sucesos meteorológicos que desde hace unos 3 millones de años impactan en las regiones tropicales del mundo. Sin embargo, un nuevo estudio de la Universidad de Yale ha predicho que, debido al cambio climático, los huracanes se formarán también por fuera de dichas latitudes, llegando a afectar en este mismo siglo las zonas del mundo más densamente pobladas y con mayor actividad económica, donde se ubican ciudades como Nueva York, Beijing, Boston o Tokio. Aunque hasta hace poco los científicos eran cautos al hablar de la relación entre calentamiento global y huracanes, ahora se sabe que el aumento de la temperatura del planeta está provocando eventos más potentes que se intensifican más rápido, con peores consecuencias para la humanidad. Aunque las plagas y enfermedades son grandes amenazas emergentes para la seguridad alimentaria, mucho se desconoce sobre sus causas y tendencias. Pero un nuevo estudio realizado en China comienza a brindar luz al respecto. Luego de analizar un extenso conjunto de datos de 1970 a 2016, los investigadores encontraron un claro incremento de dichos problemas en todas las provincias del país y concluyeron que más de una quinta parte del daño era consecuencia del cambio climático. Según los resultados, el principal factor que contribuye a que haya más plagas y enfermedades en los cultivos es el aumento de las temperaturas nocturnas y la disminución de los días de heladas. El excremento de ballena podría ser una excelente herramienta en la lucha contra el cambio climático. Cuando este desecho es liberado, promueve el crecimiento de fitoplancton, un conjunto de microorganismos marinos que al realizar la fotosíntesis capturan dióxido de carbono de la atmósfera. Una vez que muere, el fitoplancton se hunde en el fondo del océano, llevándose gran parte de ese carbono y mitigando así el calentamiento del planeta. The Guardian reportó que científicos australianos intentan aprovechar este fenómeno mediante el desarrollo de excremento sintético de ballena. Con ello, postularán al X-Prize, una iniciativa del magnate Elon Musk que financiará proyectos capaces de almacenar, de forma segura, el dióxido de carbono a una escala de 1.000 millones de toneladas o más al año. Adaptarnos y mitigar fenómenos como el cambio climático es una de las metas más importantes de la humanidad hoy en día. Pero para poder lograrlo, primero debemos entender qué fue lo que nos colocó en esta encrucijada. Yayo Herrero nos comparte una explicación desde la perspectiva ecosocial. El concepto de ecosocial lo que nos lleva directamente es a comprendernos como seres insertos en la trama de la vida. Durante muchísimo tiempo los problemas ecológicos han sido abordados como si fueran aquello que le sucede a la naturaleza, como si fuera algo diferente a lo que somos como especie, ¿no? Pero en el momento en el que comprendemos que los seres humanos formamos parte de una trama de la vida, que no hay nada de lo que produzcamos, de lo que necesitemos, que no proceda a primera instancia de la naturaleza, entendemos por tanto que la crisis ecológica es también una crisis social. Digamos que los seres humanos, queramos o no queramos, compartimos destino
camino con la naturaleza, ¿no? Y además las crisis ecológicas están detrás y en el corazón de las crisis económicas, de las crisis sociales. Por tanto, desde nuestro punto de vista es mucho más correcto hablar de crisis ecosocial, y el principal elemento que causa esta crisis es un encontronazo profundo entre las dinámicas económicas que se han generado, sobre todo en los países occidentales, y que han sido extendidas al resto del mundo a partir de lógicas que tienen mucho todavía de neocolonial, y digamos las dinámicas de la naturaleza, ¿no? Nuestro planeta Tierra es un planeta físicamente limitado. Sin embargo, el modelo económico capitalista es un modelo económico que tiene la necesidad, que no puede funcionar si no crece de forma ilimitada, ¿no? Crecer en un planeta que tiene límites, crecer ilimitadamente es imposible, y en realidad la crisis ecológica no es más que el choque estructural entre las dinámicas que organizan los sistemas naturales y las dinámicas con las que se ha organizado una buena parte de la población de este planeta en torno a unas economías convencionales que, como decía, están basadas en una lógica y en un mito también, que es el mito del crecimiento, ¿no? Y un fruto directo de este choque es la inequidad. Y cuando lo miramos desde el prisma ecosocial lo vemos de una forma nítida, ¿no? En economía ecológica, por ejemplo, se suele usar un indicador que es la huella ecológica. La huella ecológica expresa en unidades de superficie de tierra, es decir, en hectáreas globales, la cantidad de territorio que haría falta para sostener un determinado estilo de vida. Cuando miramos los datos de huella ecológica, lo que vemos es que si toda la población del planeta, por ejemplo, viviera como la media de una persona en el Estado español, harían falta prácticamente 3 planetas. Si lo hicieran como la media de una persona de Estados Unidos, harían falta casi 6 planetas. Como la media de una persona danesa, harían falta 5 planetas. En cambio, Eritrea registra la menor huella ecológica del mundo. Este país del noreste de África tiene una economía basada en la agricultura y ganadería de subsistencia, y si todos los seres humanos viviéramos como su ciudadano promedio, solo requeriríamos 0.3 planetas para cubrir nuestras necesidades básicas. Y tenemos uno y parcialmente agotado. Luego es obvio que el mantenimiento de determinados estilos de vida que son hiperconsumidores y que se pueden hacer o que se pueden desarrollar solamente si se esquilman o se utilizan recursos de otros territorios, lleva directamente a algunas de las líneas de esta inequidad, ¿no? Es decir, para que la Europa rica sea la Europa rica, con las desigualdades que también hay dentro de la Europa rica, que son enormes, ¿no? Pero para que la Europa rica pueda sostener ese estilo de vida material, hace falta que vengan muchos materiales, mucha energía, muchos productos manufacturados, alimentos, pesca de otros continentes, de otros lugares lejanos, de América Latina, de África, del continente asiático. Si no, no es posible, ¿no? Si no, no es posible que eso se sostenga, ¿no? Por tanto, es un sistema estructuralmente desigual. Es estructuralmente desigual porque lo que se ha denominado desarrollo es imposible que se pueda sostener o producir si no es a partir, yo diría, del saqueo, del extractivismo y de la utilización de recursos en cantidades muy por encima de lo que permitirían los propios territorios. Sin embargo, la inequidad y sus efectos no solo se observan cuando comparamos países, también son evidentes al interior de las distintas sociedades, donde el impacto hacia la población femenina ha sido una constante. Yayo Herrero nos cuenta por qué. La crisis ecológica está directamente conectada con la subyugación y la subordinación de las mujeres dentro de las sociedades patriarcales. Cuando pensamos en cómo se sostiene la vida humana, es decir, cómo es posible que los seres humanos nos podamos reproducir cotidiana y generacionalmente, tenemos que reconocer no una, sino 2 dependencias. La primera sería la dependencia de la naturaleza. Es obvio que la energía que utilizamos, el agua que bebemos o los alimentos que comemos dependen en primera instancia de la naturaleza. Pero los seres humanos también tenemos una segunda dependencia que viene dada por el hecho de que nuestra vida se desarrolla encarnada en cuerpos que son vulnerables y son finitos, en cuerpos que tienen que ser atendidos a lo largo de toda su vida
y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, ¿no? Es obvio que una criatura recién nacida no sobrevive a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Vuelve a ser obvio que en el momento de la vejez puede haber necesidad de mucho tiempo de recepción de cuidados. Lo es en los momentos de enfermedad, y lo hemos visto también con la pandemia, o lo es para las personas diversas funcionales. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, antes de la pandemia por COVID-19, las mujeres destinaban 3 veces más horas a las labores de cuidados en comparación con los hombres. Y aunque para ambos géneros la crisis sanitaria significó dedicar un mayor tiempo a esas actividades, en el caso de las mujeres, el incremento fue significativamente más grande. A lo largo de toda nuestra existencia vamos a necesitar recibir una enorme cantidad de tiempo de trabajo de cuidados que proporcionan a otras personas, simplemente para poder sobrevivir. Ese trabajo históricamente lo han hecho de forma mayoritaria mujeres, en todos los lugares y en todas las épocas de la historia. Son mayoritariamente mujeres quienes se ocupan del sostenimiento cotidiano y generacional de las vidas, y no lo hacemos porque estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos del cuidado de otras personas, sino porque vivimos en sociedades que asignan ese trabajo de forma no libre. Son sociedades que tienen una particular división sexual del trabajo, las llamamos sociedades patriarcales, y que de forma mayoritaria, a partir de la educación y de todo tipo de procesos simbólicos y materiales, lo que hacen es básicamente obligar a que sean mayoritariamente mujeres las que cuidan, ¿no? En resumen, las mujeres se han encargado de sostener la vida en condiciones que atentan contra ella cada vez más. Y por esta razón, cualquier estrategia que pretenda afrontar la crisis ambiental debe también afrontar la inequidad de género. Necesitamos hacer una importante transformación que no solamente es política, no solamente es económica, que obviamente lo es, sino que es también, y de una forma tremendamente importante, una transformación cultural, ¿no? Una transformación cultural que pasa por entender, en primer lugar, que el decrecimiento de la esfera material de la economía no es una propuesta política, sino un dato. Es decir, nuestra economía globalmente y en el plano material va a decrecer por las buenas o por las malas. Por las malas, y voy a decirlo de una forma un poco provocadora, sería una suerte de fascismo territorial, donde aquellos sectores que están amparados o protegidos por el poder económico, político y militar sostienen estilos de vida muy despilfarradores en todos los sentidos, en cuidados, en materiales y en energía, que viene de otros territorios, mientras que cada vez más gente es arrinconada y expulsada de la vida. Mi nombre es Iván Carrillo y semana a semana convocamos en este espacio a especialistas de Latinoamérica que nos ayudan a entender la complejidad de nuestro entorno y las mejores estrategias que tenemos para hacer frente a sus alteraciones. Hoy hablaremos de uno de esos conceptos que nos acompañan toda la vida. Es escenario de los cuentos, películas y cuadros más clásicos y a menudo queda guardado en la memoria como un lugar de refugio, misterio o esparcimiento. Se trata del bosque. ¿Qué es con exactitud? ¿Cuánto dependemos de este tipo de ecosistemas y qué tanto es posible dar por sentada su existencia en la actualidad? Conversaremos al respecto con María Fernanda Franco, ingeniera forestal colombiana y especialista en el manejo de bosques. En todo diccionario podemos encontrar la palabra bosque y lo que significa área cuya vegetación está dominada por árboles. Sin embargo, esta y cualquier otra definición se queda corta para el caso de América Latina, donde la diversidad y abundancia nos obliga a repensar el concepto. Escuchemos a María Fernanda Franco. Podemos ir a una definición técnica que digamos nosotros manejamos, las personas que trabajamos con los bosques, que incluye una densidad de área, de coberturas, árboles, que se define como árbol y que no. Podríamos llegar a esta definición y
los invito pues a los que quieren conocer esa definición, la van a encontrar en cualquier lugar. Pero pues yo creo que más allá de ir a lo técnico, y es la invitación como que quiero direccionar esta conversación, es decir, a lo que nos encontramos en el mundo, cuando bajamos, cuando salimos de la ciudad y vamos al bosque. Y tenemos diversidad de bosques en América Latina, pero básicamente es una naturaleza a la que nos acercamos, unos árboles, una cobertura, una diversidad que varía. Pues, por ejemplo, yo ahorita estoy en Colombia, los bosques tropicales son muy diferentes a los bosques que pueden tener ustedes en México o a los bosques que encontramos en Estados Unidos, pero sin embargo son bosques que dentro de su diversidad pues tienen diferentes especies arbóreas asociadas a animales grandes, mamíferos, pero también asociadas a una diversidad microscópica que está en los árboles, en las copas y debajo del suelo. 891 millones de hectáreas en América Latina están ocupadas por bosques. Esto constituye casi la mitad de la región y a su vez representa el 22% de toda la cobertura boscosa del planeta, con lo que hemos ido construyendo distintos tipos de relaciones. Como nosotros como sociedad, una sociedad que vive en las ciudades, que vive en las capitales, que vive en un ambiente pues tecnológico, rápido, trabajo virtual, ¿cómo nos acercamos al bosque? Esa es una, pero también hay múltiples sociedades que actualmente viven en y de los bosques. Ellos tienen y mantienen una relación directa con los bosques, que les proveen el alimento, les proveen algo muy importante que es una espiritualidad y un relacionamiento mucho más allá de el producto me lo como, adiós mi relación con el bosque. El bosque es entendido desde otra forma completamente diferente y no es como algo ajeno a mí o a mi familia, a mi comunidad, sino hace parte de y yo hago parte de. Y en ese sentido hay unas relaciones de reciprocidad muy interesantes y muy importantes. 300 millones de personas viven en los bosques, otros 1.600 millones dependen directamente de estos ecosistemas para subsistir y el resto también estamos anclados a ellos debido a los servicios ambientales que nos proporcionan. Y contestamos desde esta primera sociedad mucho más citadina, mucho más virtual, de trabajo, de la casa, pues como de este mundo un poco más pues distanciado de los bosques. Somos una sociedad que en general, no me gusta generalizar, pero sí es claro que al crecer tan distante de los bosques, rompemos en algún momento esa relación. Todo lo que necesitamos lo tenemos en nuestras casas, en nuestras ciudades, nos llega y está perfecto. Y casi nunca estamos ausentes de ellos, de esto. No sé, me refiero al agua, me refiero a la luz, el aire puro. Y creemos que eso está ahí por inercia, porque hace parte de la vida y porque está ahí. Pero pues gracias a los bosques es que tenemos esto, pero no tenemos esa conciencia justamente porque hemos vivido todo el tiempo en una distancia muy fuerte de los bosques. La comida viene de los bosques, sí, ya sea porque los producen los bosques o que gracias a lo que los bosques proveen se da esa comida. No obstante, los bosques se enfrentan serias amenazas que también ponen en riesgo el bienestar de las personas. Tan solo en el 2020 los trópicos perdieron más de 12 millones de hectáreas de cobertura forestal, lo que equivale a 30 canchas de fútbol por minuto. Acá en Colombia en este momento pues yo creo que es de conocimiento de la mayoría que tenemos unas tasas de deforestación altísimas, principalmente en los bosques de la Amazonía. No le estamos dando el valor a los bosques que tienen y ese valor es económico, sí, pero no es solamente económico. Hay un valor espiritual, un valor ancestral, un valor para comunidades que habitan allá desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que sea cual sea digamos, la razón por la cual se está haciendo la deforestación, tenemos que llegar a eso. Acá en Colombia las causas de los motores de deforestación son múltiples. Aumento de la frontera agrícola, cultivos ilícitos, acaparamiento de tierras, pero un montón de actividades que están en el marco de otro tipo de economías, pero que al final usan o terminan usando a esas comunidades locales para generarle, pues, cubrir unas necesidades básicas que ellos tienen y decir,
prefiero esto que esto sobre la balanza. ¿Cuáles son las causas de esta desaparición? María Fernanda Franco nos responde a partir de la experiencia en su país. Existen sociedades que dependen de los bosques, sino que somos como unidad planetaria, sociedades que dependemos de los bosques. Entonces, el bosque sano es algo ajeno. Ahorita están haciendo muchas cosas, tú lo dices, cambio climático, deforestación, los bosques están muy en auge y en la conversación pública, pero yo siento que lo seguimos viendo como algo ajeno, como, hay que conservar el bosque allá porque es importante tener el bosque, pero estamos sintiendo realmente esa importancia. O sea, yo lo veo directamente, esa relación para mí de cuidar el bosque. Alguna vez yo estaba en un parque nacional al que llevan estudiantes a viajar y a conocer los bosques en el Amazonas, y les preguntaban a los niños de ciudad que estaban allá de dónde sale el agua, y ellos contestaban de la canilla. Entonces es, ¿dónde está la educación? ¿De dónde estando allá, donde está el agua, donde viene toda la naturaleza, donde viene toda la vida? Ni siquiera hemos entendido la concepción de qué es un bosque, cuál es la función, cuál es el agua que cumple la naturaleza. Así que yo creo que, claro, no es ajeno a las acciones como gobiernos que estamos teniendo en este momento de evitar la deforestación, del tema de la contaminación, de la minería. Eso lo tenemos que enfrentar, pero sin duda en simultánea necesitamos una educación mucho más acercada a estas sociedades bosquecinas que entienden el bosque como parte de nuestras vidas. Pero para hacerla aún más efectiva, esa educación ambiental debe estar orientada a temas prioritarios como lo que destaca María Fernanda Franco en el contexto colombiano. Creo que lo que primero tenemos que atender es darle ese valor al bosque, a reconocerlo como sociedad que no está tan relacionada con el bosque, como sociedad occidental, como se le quiera llamar, ese valor al bosque, y entender que ese valor del bosque no es solamente económico, porque muchas veces se han hecho los ejercicios de la valoración económica del bosque, pero hay que entenderlo que el bosque va mucho más allá y no se puede contar todo lo que los bosques nos da de manera económica. ¿Por qué? Porque nosotros finalmente estamos perdiendo los bosques porque siempre va a llegar una alternativa que me va a generar un mayor ingreso. Entonces, por más que yo sea una sociedad que vivo en el bosque, que tenga una relación muy fuerte con el bosque, pero que esté pasando unas necesidades muy fuertes, pues obviamente yo voy a preferir tener algo que me provea mis necesidades básicas a tener el bosque por más que yo tenga una relación. Entonces, el reto es lograr que la ciudadanía haga un análisis crítico sobre lo que consume, pero también sobre lo que desecha. Siento que tenemos que salir de las ciudades y no salir como irnos de la ciudad, porque también somos una sociedad que aprendimos y vivimos de las ciudades, pero sí para entender qué es lo que pasa alrededor de la ciudad, ¿sí? Nosotros vivimos al lado de una montaña, esta montaña tiene tantos ecosistemas, en esos ecosistemas viven estas otras sociedades, viven estos animales y esta montaña me provee a mí el agua, ¿sí? Ahí tenemos que empezar a generar esas conexiones, y eso no lo vamos a aprender solamente yendo al colegio y que en el colegio nos dan la clase. Eso es un proceso donde tenemos que entendernos y relacionarnos y generar conexiones con lo que está afuera de nuestro círculo cercano permanentemente. Estamos usando recursos que no somos conscientes de dónde venimos, y aparte de eso estamos generando una cantidad de desperdicios que no sabemos dónde van ni nos importan. Y tanto uno como el otro terminan, obviamente, intrínsecamente relacionado con los recursos naturales, pues con el agua, con los bosques, con los mares. Entonces yo creo que sí necesitamos ser mucho más conscientes de dónde vienen y para dónde van, ¿no? Nuestra responsabilidad planetaria no termina cuando yo boto la basura, y es cuestionémonos hacia dónde también, qué es lo que consumimos y hacia dónde va lo que consumimos, por este lado, y de dónde viene lo que consumimos y en cómo se genera lo que consumimos. Es como yo estoy en el medio, asumir esas responsabilidades como un punto medio de dónde viene y de dónde va. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y los invito a que no se pierdan la próxima emisión de Reporte Climático.